Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde algunas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo 14 de diciembre del año 2025, ya terminándose el año, pero nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que está tan discutido, pero tan mal entendido, y especialmente es que Jesús nació en estas fechas. Sí, ese es el tema de hoy. Jesús nació en estas fechas. Bien, como ustedes saben, en estas fechas, que es el 25, se presume y asumen algunos de que Jesús nació en esas fechas. Pero la Biblia no dice nada de esas fechas. Sí menciona el lugar, en Belén de Judea, pero no menciona en qué fecha, en qué año. Sí menciona el lugar, pero no menciona en qué fecha y en qué año. Sin embargo, veamos lo que dice la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que está escrita en 66 libros que usted sin duda alguna tiene en sus manos, pero también es esa Biblia donde nosotros buscamos y allí encontraremos la verdad. Busque usted conmigo en Lucas, en el capítulo 2, y dice en el versículo 1: aconteció en aquellos días, vamos a ver de cuáles días es, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de que todo el mundo fuere empadronado. Bien, Augusto César fue el primer emperador romano que gobernó en el año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Fíjese bien, durante su gobierno terminó la guerra civil romana e instituyó la Pax Romana, y en el versículo de Lucas vamos a dar a entender que el decreto de Augusto trajo como resultado el nacimiento de Belén. Vamos a ver si es cierto. En Belén, el censo era un propósito para recaudar impuestos. Augusto César, este era un señor que ya era sobrino e hijo adoptivo y heredero principal de Julio César. Eso es historia, hermano, y ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de historia. Sin embargo, aquí lo está diciendo. Entonces, mira el versículo 2, dice: este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Para los que son estudiosos y buscar historia antigua, especialmente la romana, miren, queridos amigos y hermanos, hay muchos sitios, especialmente en Italia y en la ciudad de Roma, donde dan mucha información acerca de quién era Cirineo, quién era Augusto César, qué fechas eran más o menos las que ellos sirvieron de gobernador. Vámonos caminando nosotros a lo que nos interesa. Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Entonces, pero comprobémoslo ahorita en la Biblia misma. Versículo 4.
y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, igual que María. Ambos eran de esa misma jurisdicción. Miren el versículo 5, nos va dando toda la información. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bien, vámonos al versículo 6, nos está dando bastante información. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Mire qué bonito. Y dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire pues, esta información la está dando Lucas, el médico amado, como decía Pablo, y que también como médico él tomaba nota de todo. Pero ojo, Marcos y Lucas, ellos no anduvieron con Jesús. Toda la información que aparece en los evangelios que escribieron Marcos y que escribió Lucas, toda esa información se las pasaron los apóstoles a cada uno y a cada cual, pero el único que menciona esto, donde dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, es el único, es Lucas. De ahí ninguno de los evangelios lo dicen así detalladamente. Su hijo primogénito lo envolvió en pañales, lo acostaron en el pesebre, así detalladamente. ¿Quién le dio esa información a Lucas? Sin duda alguna, tuvo que haber sido María. Ella le dio esa información a Lucas. Bien, entonces, vamos pues a lo que dice más adelante. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ah, qué interesante. Fíjese que estos pastores estaban, ¿por qué no decirlo?, ahí afuera, pues, vigilando de que no llegaran los lobos a robarse o a comerse las ovejas. Sin embargo, para la información de ustedes, y ustedes pueden buscar en libros de historia, especialmente de geografía de Israel, busque usted que cómo es la temperatura ambiental del lugar este de Belén de Judea por esta fecha, y va a encontrar en todo tipo de información. Busque en el país de Israel, busque en geografía de Israel, y va a estar demostrado ahí que para esta fecha era muy frío estar afuera. Por lo tanto, no es en esta fecha, 25 o 26 de diciembre, o 24, 25 o 26 de diciembre, que los pastorcitos estuvieran ahí afuera en el patio o en el campo, porque es muy frío. Entonces, pero por allá, por el mes de agosto, septiembre y octubre, entonces la temperatura ambiental de esos lugares sí es factible para que estén especialmente afuera, en el campo, vigilando las ovejas. Por lo tanto, viene una verdad eterna de que estos pastores no estaban en lo que nosotros le decimos en el mes de diciembre, no estaban allí. Ellos estaban en otro lugar. No sucedió en diciembre, por cierto, porque en diciembre cae nieve y es muy frío. Por lo tanto, en estas fechas, ¿cuál podría ser? Interesante, ¿verdad? Bien, ya tenemos pues una información bien real, a la que nos hace llevar desde ya con esta información
es que Jesús no nació en esta fecha, en el que nosotros le decimos el calendario de diciembre. Déjeme ir junto con usted un poquito hacia atrás, especialmente en el nacimiento de él. Fíjese que vamos a volver a leer el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, ojo con el primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí viene otra información muy interesante, mis hermanos y amigos, que ¿cómo es que aquí dice y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre? Eso sí lo dicen en otros evangelios, lo acostaron en un pesebre, pero que lo envolvió en pañales y manifiesta que fue a su hijo primogénito, no lo dice. Déjenme junto con usted y lo voy a sacar escrito ahí arriba las traducciones, fíjese bien, o las versiones de cada una de las confesiones de fe, o que nosotros decimos la religión. La religión tradicional ya sabe usted cuál es, pero vamos a ser muy respetuosos también, ¿verdad? Y le vamos a llamar confesiones de fe. Mire, aquí tengo yo para ustedes la versión nueva internacional. Esta nueva versión internacional dice así, sobre el versículo 7 que va a salir en sus pantallas arriba, pero bien detallado. Dice, en el versículo 7, nueva versión internacional, dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Así dice esta versión, ha salido arriba. Vamos a buscar la nueva versión Jerusalén. Esta Jerusalén es la que ocupa la Iglesia Católica y según yo creo entender, los utilizan los sacerdotes cuando leen. Ojo, está saliendo arriba. Versión nueva, dice Nueva Biblia de Jerusalén. Ok, por cierto, es de un personaje muy importante para el catolicismo que se llama Desclée de Beauvoir. Esa fue escrita en muchos años atrás. Entonces dice en esa versión, fíjese bien, versión católica, hermano. Aquí dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue. Así dice esa versión. Vamos a buscar la versión de las Américas. La versión de las Américas, a ver qué nos dice. Repito, todo está saliendo ahí arriba y usted también tendrá la oportunidad de informarse. Me escribe si tiene alguna duda, con mucho gusto lo responderé sobre este tema. Versículo 7 de la versión, la Biblia de las Américas. Dice 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, me voy a ir a leer la versión Dios habla hoy. Esta versión Dios habla hoy es una versión híbrida, así le digo yo, híbrida, porque en ella, en la traducción de esa versión, participaron la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica para hacer esa Biblia. Mire versículo 7. Allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Entonces, vamos a buscar esta traducción de las escrituras del nuevo, vamos a ver cómo le vamos a poner el verdadero nombre. Dice, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta es de los Testigos de Jehová. ¿Ve? Entonces, vamos a buscar siempre el versículo 7. Y dice, y dio a luz a su hijo el primogénito, y lo envolvió con bandas de tela, y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. Bien,
Vamos entonces a buscar nuestra versión Reina Valera. En el 1960 esta versión, y vea usted lo que dice también el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, ya tiene más información. Hoy vamos a poner la última información porque hay muchas Biblias que todas dicen lo mismo, ¿ve? Su hijo primogénito, el primogénito. Y vamos a terminar con la Biblia textual, cuarta edición. En la versión de la Biblia textual, déjeme decir algo que me preocupé por buscar y tenerlo. Dentro de todas las Biblias que actualmente nosotros tenemos, la versión de la Biblia textual en su cuarta, primera, segunda, tercera y su cuarta edición, que hoy usted lo va a ver ahí arriba, dice así: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Así dice esta Biblia. Esta Biblia, mis queridos hermanos, hasta donde dicen los eruditos hoy, los que conocen de bibliografía, y especialmente en lo que refiere a las Biblias y a las versiones y a las traducciones de la Biblia, hasta donde yo sé y yo entiendo, la Biblia textual hasta su cuarta edición es una de las mejores Biblias que existen hoy. No que las otras no sirvan, cuidado, no estoy diciendo eso. Es la mejor versión que existe hoy porque desde que se inició las traducciones de esta Biblia textual, todas fueron avaladas por la Universidad Hebrea de Israel, también por eruditos judíos israelitas, también por no judíos, eruditos en Biblia de otras nacionalidades, por cuanto esta Biblia textual arroja hasta las fechas actuales la mejor traducción sacada de los originales, libros originales y cartas originales que se han logrado recopilar por cientos y cientos de años para llegar a ser encontradas en la Biblia textual como la mejor traducción de los manuscritos originales más antiguos. Entonces, usted acaba de leer que dio a luz a su hijo primogénito. Por lo tanto, así como las Biblias de versión católica que acabamos de leer y las Biblias de otras confesiones de fe evangélicas, incluso la no evangélica que es la de los Testigos de Jehová, todas coinciden, igual que la Biblia textual versión número 4, todas coinciden que dicen que dio a luz a su hijo primogénito. En eso coinciden todas. Y ahora bien, en donde dice, lo envolvió en pañales, las madres judías usaban piezas de tela para arropar a sus recién nacidos para protección y darles calor. En un pesebre, es un lugar de forma y tamaño diferente donde se echaba el alimento para los animales, ahí se ponía la comida. Mesón se refiere a una casa con habitaciones disponibles para viajeros. Estos textos donde dice versiones posada, lugar, mesón, enfatiza que el Mesías real de la casa de David, nació, hermanos míos, en las más humildes de las circunstancias. Primogénito, según dice aquí, y lo voy a poner en el texto arriba, pues significa que era el primero de varios hijos. Así dice la Biblia, incluso la Biblia traducción católica, primogénito dice. Por lo tanto, si todas las Biblias coinciden, fíjense, todas las que hemos escrito ahí, coinciden de que es primogénito, es primogénito. Ahora bien, ¿cuándo nació Jesús? ¿En qué fecha? Dice en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada María
su madre, con José, antes que se juntasen, así dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Ahí lo está leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él dijo, mejor la dejo a esta mujer. Y dice también, y en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tan, en el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así dice. Y entonces dice, y en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, es una profecía que en este momento se estaba cumpliendo. He aquí una virgen con B pequeña concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ahí vamos bien, y le puso por nombre Jesús. Ahí está. Ahora bien, si seguimos en el capítulo 2 y seguimos en los otros evangelios, y usted encontrará que sí, nació Jesús en Belén de Judea, que los pastores fueron anunciados por los ángeles, que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que será Cristo Jesús el Rey. Nada más. No dice fechas, no dice día, no dice año, nada. Por lo tanto, la Biblia, si la Biblia no lo dice, entonces no lo vamos a nosotros a declarar que diciembre es el mes que nació Jesús, ni que tampoco nació ni el 24, ni el 25, ni que se celebra el 26. No nació en esta fecha, no lo dice la Biblia. Por lo tanto, todas esas fechas que dicen que nació en Belén sí nació, pero no nació el 25, no nació el 25 de diciembre. La Biblia no lo dice. Y además, acabo de mencionar que geográficamente, en cuanto a la latitud de Belén en esta época de diciembre actual, estaría muy frío. Por todo el tiempo ha sido frío. Así que la Biblia es la verdad. No tenemos que andar celebrando mentiras. No nació Jesús en esta fecha. Querido hermano y amigo, si usted tiene información bíblica que nazca de la Biblia, que nació en esta fecha, mucho le agradeceré que me la haga llegar a este canal. Hágale unos comentarios de mesitas, lugares, fechas, incluso en qué Biblia, en qué documento bíblico dice eso, y con gusto lo leeré y le responderé públicamente si usted quiere, o personalmente si usted quiere. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.